Como dijo el compañero Lizalde, efectivamente este libro llega tarde. En México, desgraciadamente, no perdemos la costumbre de hacer todo al cuarto para las 12. Si este libro hubiera salido, no sé, hace 6 meses o algo así, estaríamos un poco más tranquilos de lo que estamos de todas maneras. Porque este libro es simplemente una parte más de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y tiene la finalidad de convencer a los indecisos. Y me da mucho gusto comentarles que hace el domingo, el día del debate en Guadalajara, una señora me contó que su hijo llegó a su casa con un ejemplar de este libro, lo dejó ahí en la mesa y que su marido lo agarró en la noche, a las 11 de la noche, lo empezó a leer, lo acabó a las 3 de la mañana porque no podía soltarlo, y que tempranito llamó a todos los miembros de su muy numerosa familia, los invitó a desayunar y les dijo: hay que votar por Andrés Manuel, dejémonos de cosas, aquí en este libro dice por qué, ¿no? Entonces, bueno, es un libro de autoayuda. Los libros de autoayuda son libros de superación personal. Este es un libro de autoayuda para la superación nacional. Este libro va a contribuir a que termine la pesadilla que soñamos despiertos desde hace ya casi 30 años. En diciembre van a ser 30 años. Y yo quiero compartir con ustedes 3 ideas centrales para fortalecer el optimismo que existe en todo el país ante la certeza de que el ciclo de los neoliberales al frente de la presidencia de la República llega a su fin por 3 razones muy fáciles de explicar. La primera, porque cuando José López Portillo dilapidó el dinero del petróleo a lo largo de los años 70, endeudó al país, y cuando cayó el precio del petróleo tuvo que pedir nuevos créditos para pagar aquellas deudas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le pusieron como condición que le entregara la presidencia al grupo de Miguel de la Madrid, que era el grupo de los tecnócratas, de los Chicago Boys, de los recomendados de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Y en ese grupo, dentro del portafolio de Miguel de la Madrid, como una ardilla maligna, llegó Carlos Salinas de Gortari. Llegaron a decirnos que, como estábamos tan mal, teníamos que tomar medicinas amargas pero necesarias, que teníamos que apretarnos el cinturón, que teníamos que convencernos de que la crisis era lo mejor que nos podía pasar, porque gracias a la crisis íbamos a ser más competitivos, más fuertes, más guapos y más sexys, ¿no? Casi, que la crisis era lo mejor que nos podía haber pasado en la vida. Y entonces iniciamos este camino, este tratamiento que consistió en el desmantelamiento del Estado mexicano, en el desmantelamiento del antiguo régimen, en que miles y miles de trabajadores se fueron al desempleo, miles y miles, por no hablar de millones de campesinos, se fueron a la miseria. El crimen organizado se apoderó de extensiones en donde antes tenía presencia el gobierno, y desde entonces todo ha sido privatizar las empresas públicas, dejarlas en manos de unos cuantos, vender los bancos al extranjero, endeudarnos y endeudarnos y endeudarnos, ¿no? Y después de eso meternos en esta carnicería que empezó con Vicente Fox, continuó con Calderón, y que ahora doña Pinochepina Vázquez Mota o don Copetín nos dicen que van a continuar, que porque vamos por el camino correcto. Bueno, lo que todos los mexicanos ya sabemos es que ya estuvo bueno de tomar medicinas amargas, porque son innecesarias e inútiles y
y solo nos han llevado a la ruina y a la desgracia. Entonces, los neoliberales ya no tienen discurso, ya no tienen pretexto, ya no tienen justificación para seguir ejerciendo el poder, porque su fracaso histórico es absoluto. En ese sentido, su ciclo se acabó. Ya no tienen discurso, pero tampoco tienen cuadros para, no me refiero a cuadri, ¿no? En italiano es el plural de cuadro, ¿no? Ya no tienen figuras atractivas para seducir al electorado, por más copetones que sean, ¿no? Porque como no tienen discurso, la simple mercadotecnia no funciona, ¿no? Pero miren, el hecho de que no tienen cuadros se evidencia porque cuando Felipe Calderón quiso echar a su gallo al palenque para jugar en esta competencia electoral, escogió a un actor de la televisión inglesa que se llama Mr. Bean, ¿no? Y aquí le pusieron el nombre de Ernesto Cordero, lo disfrazaron de secretario de Hacienda y fue un desastre, ¿no? Mr. Bean es un actor que se tropieza todo el tiempo, que se ahorca cuando trata de amarrarse los zapatos, que en fin, eso es. Entonces, bueno, como no les quedó más remedio, pusieron a doña Pinochet Pina. Pero, debido a los arreglos que ahora el periódico británico The Guardian ha puesto de relieve, es obvio que existió desde 1988, y aquí en el libro está sentado, un pacto entre Salinas de Gortari y el PAN, que consistió en cederle la presidencia al PAN de 2000 para que el PAN la devolviera en 2012. Y Vicente Fox, que fue el primer beneficiario de ese pacto, pues ha sido el primero que se ha desvivido por cumplirlo, ¿no? ¿Cuántas veces ha salido? Ya casi se afilia al PRI, digamos, ¿no? Ya el otro día Martita Sagún se fue con la gaviota de Chopin para que vean que de veras son ya uña y mugre, ¿no? Que de todas maneras, ¿no? En virtud de ese pacto, de lo que se trataba era de imponer a Peña Nieto. Y entonces miren, aquí yo como periodista obtuve una información que les quiero compartir, pidiéndoles por favor que de aquí no salga porque es muy delicada. Y es que cuando la cúpula del neoliberalismo le avisa a Estados Unidos que el sucesor de Calderón va a ser Peña Nieto, en la Casa Blanca, sin que los mexicanos de acá, de Los Pinos, lo sepan, le piden a la NASA que mande una misión especial a investigar si hay vida inteligente debajo del copete de Peña Nieto. Y el informe que da la NASA es que no hay nada. Entonces Estados Unidos dice, perfecto, es el hombre ideal, es el hombre que nos va a permitir que todas las cosas sigan en México como son actualmente. ¿Y cómo son las cosas actualmente? Yo quiero disentir de lo que dijo mi querido amigo Miguel Ángel Hinojosa y de lo que ha venido diciendo Andrés Manuel y de lo que hemos dicho todos, ¿no? Porque así nos pareció durante mucho tiempo, pero ya estuvo bueno y hay que poner las cosas en su sitio. Felipe Calderón no fue por desesperación que lanzó esta supuesta guerra contra el crimen organizado, que para empezar no es contra el crimen organizado, que nos da Estados Unidos por la iniciativa Mérida. Es exactamente el mismo proyecto que se aplicó en Colombia mediante el Plan Colombia, que provocó una matanza igualmente espeluznante como la que ahora estamos viviendo en México, y que se tradujo en que hoy en día Colombia tiene un ejército de 500,000 de soldados y todas sus fronteras están custodiadas por bases militares de Estados Unidos que apuntan a Venezuela, que apuntan a Ecuador y que apuntan a Brasil, a donde están los grandes yacimientos de petróleo y las grandes reservas de agua dulce y otras cosas.
A cambio de eso fue destruido el Estado colombiano, a cambio de eso fue dejada en la indefensión y en el abandono la sociedad colombiana, y eso es precisamente lo que han estado haciendo en México, porque mientras nosotros y ustedes aquí en Zacatecas lo viven con mucho más realismo, lo sienten en carne propia, muchísimo más que nosotros allá en el DF, mientras nosotros los mexicanos de todo el país sufrimos las consecuencias de esta guerra, ocurren cosas como las que hacen las empresas mineras. Y nada más pongo un ejemplo que seguramente ustedes conocen bien porque está aquí cerquita, el caso de la minera San Javier en San Luis Potosí. En 2005 yo llegué a San Luis Potosí a conocer el Cerro de San Pedro porque estaba yo haciendo una investigación sobre la guerra chichimeca. Que la guerra chichimeca precisamente se originó en 1550 más o menos, cuando la plata empezó a salir de aquí, de las minas que están allá arriba en el cerro que se ve, que domina la ciudad, y empezaron a llevarlas mediante carretas tiradas por mulas a Querétaro, atravesando todo el desierto, ¿no? Eso provocó que los grupos indígenas que vivían en el desierto atacaran a las caravanas de carretas que iban cargadas de piedras llenas de oro y de plata, y provocó un conflicto que duró 50 años y que terminó en el Cerro de San Pedro de San Luis Potosí. A raíz de que terminó ese conflicto, el Cerro de San Pedro pasó a formar parte del escudo de San Luis Potosí. Era una especie de muela así con dos cuevas por donde antiguamente se metían los mineros a sacar el oro. Pero ese año el gobierno de Vicente Fox autorizó a la minera San Javier la destrucción del cerro. Y entonces desde ese momento, desde ese año de 2005, cada día al Cerro de San Pedro le han metido una carga de 25,000 toneladas de explosivos para volar 80,000 toneladas de roca. Y de esas 80,000 toneladas de roca, cada día han seleccionado 32,000 toneladas que tienen oro, pero cada tonelada tiene solamente 1 gramo de oro, ¿no? Entonces resulta que cada día han logrado producir 16 kilos de oro, y como el kilo de oro se divide en 33 onzas y la onza en el mercado mundial está entre 1,500 y 2,000 dólares, ¿no? En cálculos muy rápidos destruyeron el Cerro de San Pedro por $1,000 millones en 5 años. El año pasado regresé al Cerro de San Pedro, me sentí profundamente desconcertado porque dije, aquí no es, ¿no? Pregunté, ¿dónde está el cerro? Me dijeron, pues en el escudo de San Luis Potosí. No, digo yo, el que estaba aquí, no, pues ese ya se lo llevaron a Canadá, ¿no? En oro. Y por $1,000 millones. Y dije, ¿y dónde están las ganancias, las utilidades, los beneficios? ¿Por qué la gente sigue estando tan amolada aquí, no? Pues porque la minera San Javier paga 250 pesos de renta por hectárea al mes, ¿no? Y eso es solamente un cerro, un puntito invisible en el mapa de la geografía mexicana. Según Andrés Manuel López Obrador y los expertos que lo asesoran, las 3/4 partes del país están dominadas por empresas mineras extranjeras que se llevan todo el metal al extranjero, ¿no? Pero entonces sucede una cosa. Cuando Calderón mandó al doctor Carstens a comprar oro en los mercados internacionales, el oro que salió de aquí gratis, Carstens lo fue a comprar a los mercados internacionales pues a precios de oro, ¿no? ¿Y con qué? Con nuestro dinero, con nuestros impuestos, con el YETU, con el IVA, con lo demás, ¿no?